cuántos principios, cuántas verdades que encontramos en la palabra de Dios que se transfieren a nuestras vidas y nos ayudan para el día, para el presente, para el tiempo que estamos viviendo. Conocemos que Sansón fue un hombre que tenía, ¿no?, un don espiritual de Dios. Y ese don se reflejaba en que era un hombre que tenía una fuerza sobrenatural, una fuerza nunca vista. Y vemos que Sansón, como dice la Biblia, coqueteó con Dalila. Conocen la historia, ¿no? Coqueteó con Dalila, jugó con Dalila. Pero hay un texto bíblico, ahora vamos a ver igual un poco de la historia. Hay un versículo, luego de que Sansón le revela su corazón a Dalila, vienen los filisteos, lo apresan, dice que le sacaron los ojos, ahora lo vamos a leer, y se lo llevaron, fuerte, cruda y dura la historia, pero dice en el verso 25 del capítulo 16 del libro de Jueces, que aconteció cuando sintieron alegría en su corazón, o sea, estaban en un banquete de fiesta de los filisteos, lo tenían a Sansón ahí preso en el patio, y dice que cuando se sintieron alegres, porque habían, ¿no? Viste que cuando tomas una copita de más, tomaron una, cuando tomás, no, pastor, yo no tomo, me va a decir usted, ¿no? Acá los muchachos tomaron una copa de más y estaban alegres en su corazón, y dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta. Sansón no era payaso, no era malabarista, no trabajaba en un circo, no alegraba fiestas, no era animador, nada por el estilo. Pero dice, llamen a Sansón y para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel, ¿no? Y sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas. Y esta expresión, yo te digo, siempre es la que me suena muy fuerte. Y le sirvió de juguete delante de ellos. ¿Quiere decir que hicieron con Sansón lo que quisieron? Estaba buscando un juguete, pero iba a quedar muy violento, viste, que agarre, iba a traer un peluche, y viste que hay niños que usan los peluches como, no, tus hijos nunca hicieron eso, ¿no? Pero yo cuando era chiquitito, viste que agarrás cualquier cosa como pelota, un juguete, un peluche, lo que sea, y lo usás hasta de la forma que no lo podés, o que no lo deberías usar, no sé, porque un peluche no puede, ¿qué? O un juguete no puede defenderse, podría decir, es un objeto inanimado, que no tiene vida propia, ¿no? Y acá la Biblia nos pone esta expresión y esta frase de que Sansón les sirvió de juguete. ¿Quiere decir que ellos hicieron con Sansón como quisieron? Se burlaron, se rieron de él. Claro, pero esto no es porque Dios es malo. Ay, porque Dios no lo ayudó a Sansón. Sansón se permitió entrar en esta situación. Y vamos a leer el texto bíblico de Jueces 16, verso 15 en adelante. Jueces, capítulo 16, verso 15. Dice que ella, Dalila, le dijo, ¿cómo dices, yo te amo, cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu fuerza. ¿Sí? En 3 oportunidades, ella decía, ¿en qué consiste? ¿Por qué tenés tanta fuerza? Si vos lo mirás desde el versículo 4 vas a encontrar que dice, bueno, mi fuerza consiste en que si me ataran, ¿cómo es que dice en el versículo? Ya, déjame leerlo, que me olvido siempre. Yo te ruego que me declare, dijo, consiste que si me ataren con 7 mimbres verdes, que aún no estén juntos, entonces me debilitaré. Entonces ella le dijo a los filisteos, le trajeron eso, lo ató con eso y dice, Sansón, los filisteos sobre ti. ¿Qué hizo Sansón? Lo cogió como nada. Ella se angustió porque dijo, me estás mintiendo, no me dijiste la verdad. ¿En qué consiste tu fuerza? Le vuelve a decir por segunda vez, si me ataren con cuerdas nuevas, ¿no? Con cuerdas que aún no hayan sido usados, de estopa, dice, y rompió los mimbres, perdón. Entonces, me has engañado, dice, si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas, si no nos hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Ella lo ata, otra vez Sansón, los filisteos sobre ti, ¿qué hace Sansón? Así 3 veces, hasta que la última vez, es el versículo que acabamos de leer, que ella le dice, ¿cómo dices que te amo? Dice, ¿cómo me dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Porque me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu fuerza. Versículo 16. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Quiere decir que todos los días ella, ¿qué estaba haciendo? Molestándolo, importunándolo, ¿no? De alguna manera ejerciendo presión. Y nosotros los cristianos no somos ajenos a esto. Todos los días, decí conmigo, todos los días hay presión. Hay presión que recibimos de la sociedad, hay presión que recibimos de la familia, hay presión que recibimos de los amigos, ¿no? La Biblia nos dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, no son las personas, pero entendemos que el espíritu, ¿no?, de este mundo quiere alejarnos, quiere enfriarnos, quiere dañar nuestra fe, quiere alejarnos de nuestra confianza
puesta en Dios. Por eso la palabra nos dice que velemos y que estemos alertas. Y ella lo importunaba una y otra vez. Verso 17 dice que le descubrió pues Sansón todo su corazón. Le descubrió, quiere decir, le dio a conocer. Le descubrió su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré y seré como todos los hombres. Y viendo Dalila que él había descubierto todo su corazón, envió llamar a los principales de los filisteos, diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Los principales de los filisteos vinieron a ella y trayendo en su mano el dinero que le habían prometido, ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre quien le rapó las 7 quedejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, dijo: esta vez saldré como las otras veces, ¿no? Y me escaparé como las otras, y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová, ¿qué había pasado? Ya se había apartado de Sansón. Mas los filisteos le echaron mano, le sacaron los ojos y lo llevaron a Gaza y lo ataron con cadenas para que muriese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después de que fue rapado. Y ahí vienen los versículos 23 al 25, que en un ratito los leemos, pero tiene que ver con esto de que los filisteos estaban celebrando de que por fin habían podido conquistar a aquel que les traía, ¿no?, venganza, aquel que hacía justicia, porque Sansón había nacido con un propósito, igual que siempre decimos que cada uno de nosotros nacemos con un propósito de Dios. Sansón había nacido para ser libertador. Sansón fue durante 20 años juez de Israel. Era quien libraba, era quien Dios había levantado, quien Dios había llamado para que sea libertador de Israel cuando los filisteos los oprimían. Y Sansón era el juez que tenía este don, tenía esta fuerza sobrenatural que Dios utilizaba. Sansón fue un hombre llamado por Dios antes de nacer. Cuando él dice: yo soy nazareo de nacimiento, apartado por Dios, esto tiene que ver con algo que se practicaba en la antigüedad, ¿no? Y esto tiene que ver con que no pasaba, ¿no? No se cortaba el pelo, no tomaba vino, no podía acercarse a animales muertos. Era característica de quienes los padres entregaban a un hijo ante este voto, entendiendo que era algo que Dios les estaba pidiendo. Sansón tenía fuerza sobrenatural, era el don espiritual, un don de Dios que le había dado, y una misión que era liberar a Israel de los filisteos. Pero todo, la vida de Sansón de alguna manera termina triste, porque vamos a ver ahora al final que de alguna manera Sansón utiliza una palabra arrepintiéndole y pidiéndole a Dios como que tenga misericordia de él, y Dios le vuelve a dar esa fuerza donde toma venganza por sus enemigos, pero en ese mismo momento también él pierde la vida, ¿no? ¿Y cuál es la enseñanza en esta mañana que te quiero compartir? Tiene que ver con esto de que no coqueteemos, de que no sirvamos de juguete al enemigo. Porque en Sansón titulé este mensaje: de héroe pasó a ser juguete. De ser un héroe para su nación, pasó a ser un juguete para sus enemigos. Para ser un hombre que todos querían imitar, para ser un hombre que todos alababan porque era un libertador, por una capacidad que Dios tenía, por un llamado de Dios. De repente, de ser un hombre que era un héroe para su nación, terminó transformándose en un juguete de sus enemigos. ¿Y todo por qué? Porque dice la Biblia, le reveló su corazón a esta mujer. Y la pregunta que en esta mañana te quiero dejar ahí picando para que pienses: ¿a qué cosas les abrís tu corazón? ¿A qué cosas les abrís tu corazón? ¿A qué cosas le das lugar a tu corazón? Porque la Biblia nos habla que sobre todas cosas, ¿qué es lo que tenemos que guardar y cuidar? ¿A qué le abrimos nuestro corazón? ¿Qué cosas permitimos que entren en nuestro corazón y que tomen, ¿no? Que tomen posesión de nuestra vida, posesión de nuestros hábitos, posesión de nuestros intereses. Porque todo lo que entra en nuestro corazón empieza a tomar de nosotros, ¿o no? Posesión de nuestros hábitos, de nuestros intereses, de aquello que nos apasiona, de aquello a lo que le queremos dedicar tiempo, porque es lo que está en nuestro corazón. El inicio de Sansón fue un inicio glorioso, porque tenía un llamado de Dios, como dijimos, Dios lo llamó desde el vientre de su madre. Tenía un llamado de Dios, estaba dotado con un poder sobrenatural. Y siempre nosotros hablamos que la Biblia nos habla de que Dios nos ha capacitado con poder, un poder que no viene de nosotros, sino un poder, y es un poder espiritual, es un poder que el cristiano ejerce, por ejemplo, en la oración. ¿Cuántos? Cuando oramos
con fe, creyendo que el poder de Dios va a actuar. Cuando tenemos fe sobre una situación, esa fe se manifiesta muchas veces ¿en qué? En poder. Oramos por milagros, oramos por maravillas, oramos para que Dios intervenga en determinada situación, ¿o no es así? Y eso es poder. Ahora, ¿es así o no es así? Amén. Ese es el poder que Dios nos ha dado como iglesia para poder hacer la obra que Dios nos ha encomendado. Cuando Jesucristo le dijo, esperad aquí en Jerusalén, ¿no? Hasta que venga sobre vosotros el Espíritu Santo y recibiréis poder. ¿Y para qué iban a recibir poder? Para ser testigos. Testigos de Jesús por donde fueran que vayan. Testigos. Y vos y yo somos testigos de un Dios que ama, de un Dios que perdona, de un Dios que restaura, de un Dios que nos ha facultado con poder. ¿Poder para qué? Poder para hacer su obra, poder para ser testigo, pero también poder para vencer. Decid conmigo, poder para vencer. Poder para vencer las tentaciones que golpean a la puerta de tu corazón y a la puerta de tu mente todos los días. Claro, acá vemos la historia de Sansón, de un hombre que cayó ante el amor, ante la seducción de una mujer. Pero olvídate de la relación ahí entre Sansón y Dalila. ¿Cuántos cedemos? Somos tentados, somos seducidos por diferentes cosas. Algunos somos tentados y seducidos por vicios, ¿no? Por vicios como el alcohol, por vicios como la pornografía, por vicios como el dinero. Las personas que tienen esto que no pueden controlar, ¿no? Y venden cosas y venden su auto y hasta empeñan su casa para ir a jugar. Hola, personas que tienen vicios como el juego y no pueden controlarse. ¿A qué cosa les estamos cediendo a nuestro corazón y le damos poder para que tome posesión de nuestras vidas? Y ahí estaba Sansón. Sansón que tenía poder para hacer la obra, para poder ser el juez de Dios, el libertador. Venía el Espíritu de Dios. Y Sansón, ¿sabes cómo se da cuenta de esto? Mira, el capítulo, simplemente te lo leo, capítulo 14, versos 5 y 6. Dice que Sansón descendió con su padre y con su madre a Timat, y cuando llegaron a las viñas de Timat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Venía un león para atacarlo. Verso 6, y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza a un cabrito, sin tener nada en su mano. Dice, y no lo declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Este es el primer acontecimiento donde Sansón se da cuenta que tiene una fuerza, podríamos decir, inhumana, sobrenatural. Y dice la Biblia, ¿pero por qué? Porque el Espíritu vino sobre él. Y esto es algo importante para tener presente. Nosotros tenemos el Espíritu de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos lo saben? Amén. Y Él es el que nos ayuda a vencer. Hay algo que a veces nos mentalizamos, decimos, no voy a hacer esto y no quiero. Y pensamos en nosotros. Pero nos olvidamos de descansar, de confiar, de creer, que es el Espíritu Santo. Porque no es un autoconvencimiento. No es una autoayuda a la que vos te estás ofreciendo para no pecar, para no fallar. También está el Espíritu Santo a tu lado para darte fortaleza, para ayudarte. Por eso nosotros le confiamos nuestra vida. Por eso le confiamos al Señor nuestro corazón. Por eso le confiamos al Espíritu Santo para que Él sea. Jesús le dijo, les voy a enviar a un ayudador. ¿Cómo lo llamó? Ayudador. ¿Un ayudador es una persona que ayuda? Y el Espíritu Santo, Él es nuestro ayudador. Es el que nos ayuda a vencer. Es el que nos ayuda también a levantarnos cuando nos encontramos debilitados, caídos. Pero aquí estaba Sansón, ¿no? Dotado de poder sobrenatural, una fuerza que no era suya, que venía de Dios. Y encontraba este pensamiento, ¿no? Cada creyente, como vos y yo, tenemos un propósito divino de Dios. Y tenemos habilidades. Y tenemos talento. Y tenemos cosas que los otros nos reconocen. ¿No te pasa que hay gente, vos decís, bueno, pastor, yo no tengo ningún talento, ningún don, no hay nada que se evidencie en mí? Hay gente que siempre está medio, no se da cuenta, que está buscando todavía a ver qué. Pero todos tenemos algo que Dios nos ha depositado. Claro, es nuestro trabajo ejercitarlo, descubrirlo, llevarlo a la práctica. Pero todos tenemos de alguna manera algo que el otro nos reconoce. Sos bueno para esto, me encanta. El otro día Edith, vi que hace unos días fue el cumpleaños de Edith. Un aplauso ahí. Cuando termina el culto hay que cantar el cumpleaños, como hicieron el domingo pasado. Y alguien, Vicky, fuiste vos, me gustan tus abrazos. ¿No le habían puesto? El ministerio de... Ay, me encalló, leía eso. Y Vicky le estaba reconociendo a Edith, me gusta el ministerio de los abrazos, ¿no? Y claro, Edith y para colmo Edith no es chiquitita. Claro, viste, Edith es grandota.
No, yo no dije eso. Eso lo dijiste vos. No, estoy hablando en el contexto de alturas. Y Edith te abraza, ¿no? Sentís su calor, su amor, su cercanía. Vicky reconociéndole eso. ¿Y cuánto podemos reconocer de una persona talentosa? Vos decís, ¿qué tiene de bueno un abrazo? Mucho. ¿Qué tiene de bueno un abrazo? Un montón. Porque hay gente que abraza y no transmite nada. Y hay gente que abraza y transmite mucho. Hay gente que con una sonrisa, ¿viste? Vos decís, me mira y me sonríe y ya me transmite algo, ¿no? Y todos tenemos algún don, alguna habilidad, algún talento. Porque a veces lo queremos llevar a lo que hacemos o a lo que ejecutamos, por ahí en el tema musical, o en el tema de, yo no tengo como usted, pastor, el llamado para predicar. No, pero aún cuando hablamos con los hermanos que sirven, con los anfitriones, que están en la puerta, recibiendo, acomodando, también hablo que hay que tener una gracia de Dios, una gracia de Dios para servir, una gracia de Dios para atender al hermano, al prójimo, para ayudar, para estar disponible, y diferentes gracias que Dios nos da. Pero el don no garantiza el éxito si nuestro corazón se desvía. ¿Escuchaste? El don no garantiza el éxito. ¿Qué hablo cuando hablo de éxito? Estoy hablando de esta vida cristiana que tenemos en el Señor. El don no nos garantiza nada si nuestro corazón, ¿qué? Se desvía. Hay muchas veces nos preguntamos, ¿y viste que hay gente que se aparta de Dios, pero sigue teniendo determinado don? Y es una gracia que Dios le ha dado a una persona. Pero eso no le garantiza nada si su corazón está como. A lo sumo el don muchas veces se puede ir apagando, pero el don, la capacidad, la facultad, aquello que nos distingue, no es garantía para la salvación. ¿Cuántos saben eso? ¿No? Fíjate que Pablo en Corintio dice, podemos tener lenguas angelicales, podemos tener dones, podemos tener un montón de cosas, pero si no tenemos amor, de nada sirve, ¿no? Y qué importante es, allí estaba Sansón, como te estoy diciendo, ¿no? Un hombre que tenía un don, una fuerza natural, pero su corazón había empezado ¿a qué? A desviarse de Dios. Su corazón, que debería estar atento a Dios, empezó a estar atento a Dalila, empezó a abrirse a la tentación, empezó a coquetear, empezó a creer que tenía controlada la situación. Porque muchas veces entramos así. No pasa nada. Nos reímos porque a todos nos pasa. A todos se nos ha filtrado ese pensamiento. Y te tranquilizás porque, bueno, no lo hago más, es una vez, ya está, me olvido, basta. Y cuando te quisiste dar cuenta, ese pensamiento que entró, que se transformó en una actitud, en una acción, se terminó transformando en un hábito. Y te sentiste que aquello que ya lo habías superado, que lo habías dejado atrás, sentiste que otra vez te empezó a ¿qué? A encadenar. Que otra vez te empezó a ¿qué? A atar. Y allí estaba, cuando nuestro corazón se empieza a desviar, cuando nuestro corazón deja de velar, cuando nuestro corazón deja de estar alerta, deja de buscar de Dios y empieza a buscar otras cosas, vuelve otra vez a la vieja senda, al antiguo camino, a la vieja vida. Hola, ¿no nos pasa? Nos pasa. ¿Cuándo? Cuando nos empezamos a descuidar. Las decisiones a Sansón que lo alejaron de Dios. Un ejemplo que tengo para darte es que despreció, y tened cuidado con esto, despreció lo sagrado. Esto de desprecio tiene que ver con que menospreció, con que descuidó lo que Dios le había dado. Y a todo Dios, como te dije hace un rato, Dios nos ha dado algo. Tu vida es preciosa delante de Dios. Si el diablo te quiere mentir, si querés creerle de que no servís para nada, de que Dios a vos no te llamó, eso es problema tuyo. Pero en la Biblia, si hay algo que nos revela y hay algo maravilloso y fundamental, a mí me encanta, parece siempre un pasaje muy sencillo, pero dice la Biblia que tan grande fue el amor de Dios que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó. Murió por vos y por mí, sin vos y yo merecerlo. Pero Él hizo ese sacrificio perfecto. ¿Por qué? Dice porque simplemente nos ama. Por amor. Y todo fue por amor. ¿Amor a quién? A nosotros. Pero ahí encontramos a Sansón que despreció lo sagrado. Sansón jugó con su llamado. Sansón estaba rompiendo su voto de nazareo, ¿no? Al decirle a la mujer, revelarle su secreto. Hay unos capítulos más para atrás, pero que si vos lo ves, dice que a ese león que Sansón mató y despedazó, dice que cuando volvía de regreso con sus padres, pasó por donde el león estaba muerto y dice que encontró en el león miel, ¿no? Y la tomó.
Y si hay algo que Sansón no podía hacer por el voto nazareno, es haber tocado eso. Pero muchas veces, nos sentimos como con concesiones, con privilegios, con excepciones, por los lugares donde estamos, por las cosas que hemos visto que Dios ha hecho, y bueno, y nos sentimos como no, y nos tomamos licencia para hacer o decir cosas que sabemos que a Dios no le agradan, para decir o hacer cosas que sabemos que de alguna manera, ¿no?, nos van alejando o no nos van permitiendo ser ese hombre y esa mujer que Dios quiera que seamos. Porque Sansón, al acercarse a este animal, él sabía que estaba sucumbiendo, que estaba rompiendo esto que como voto nazareno tenía, de nazareo, el de no acercarse a un animal muerto. También nos muestra que en algún momento, al celebrar y al brindar, tomó vino, algo que no podía hacer. Concesiones que Sansón se estaba dando, pero él se sentía cómodo. Tenía un don. Y a veces como cristianos nos sentimos fuertes, pero de a poco nos estamos alejando. Y no se trata de cómo te sentís, se trata de cómo estás, de lo que sos. Porque podemos sentir un montón de cosas. Estás acá a la mañana y sentís algo, y dentro de 3 horas podés estar sintiendo, ¿o no? Nuestras emociones, nuestros estados emocionales, las situaciones, la palabra que escuchamos de alguien, la actitud, la acción que vimos, de repente nos hizo, ¿no?, un cataclismo interno y nos llevó a cambiar de sentimiento, de pensamiento. Y no se trata de lo que sentís. Sansón se sentía fuerte, pero de repente se acercaba a un animal muerto que no podía hacer, de repente tocaba oír y de repente estaba revelando el secreto de su fortaleza. ¿Por qué? Porque menospreciaba lo sagrado de Dios. Hermano, nuestra vida para Dios es importante. Tu vida para Dios es importante. A Dios no le da lo mismo. Escuchá, a Dios no le da lo mismo cómo vivimos nuestra vida. Él quiere lo mejor para nosotros. ¿Sí? Y no es que Dios se enoja con nosotros, nos rechaza. Al contrario, Dios se duele cuando ve que el pecado gana terreno, gana territorio en la vida de un hombre, de una mujer, en su mente y en su corazón. Se duele, ¿por qué? Porque el pecado nos distancia de Dios, nos aleja de Dios. Algo que vamos a ver que pasó con la vida de Sansón, el pecado nos avergüenza. Y Dios no quiere que seamos avergonzados, Dios no quiere que nos alejemos de Él. Pero no solamente despreció lo sagrado, también amó lo prohibido. ¿Amó qué? Esto de que somos llamados. El apóstol revela en la Biblia, dice en algún momento, ninguno diga que cuando es tentado de parte de ¿quién? De Dios, sino que cada uno es tentado desde su propia, la palabra concupiscencia. Algo que cuando estudiamos teología es deseo hacia lo malo. Ninguno dice, la concupiscencia es el deseo hacia aquello malo que no agrada a Dios. Dice, ustedes tienen esta atracción hacia eso. Ustedes son tentados porque tienen deseo de hacer lo que no agrada a Dios. Hermanos, luchamos, siempre doy este ejemplo, ¿no? Algunos por ahí pueden estar de acuerdo o no en una corriente teológica al hablar de este pensamiento. Pero Jesús no fue concebido como nosotros de hombre y mujer. Por lo tanto, no fue concebido, dice la Biblia, ¿en qué? En pecado. Por lo tanto, Jesús no tenía concupiscencia. No tenía deseo hacia lo malo. O sea que no tenía algo interno en su mente y en su corazón que lo condujera ¿a qué? A pecar. Pero sí el diablo lo seducía ¿desde dónde? Desde afuera. La tentación venía hacia afuera. Nosotros tenemos una doble tentación. De afuera. No sé si trabajamos más, pero tenemos una doble. Por eso me encanta cuando Hebreos dice, que no, esto que repito cada reunión, ¿no? Que no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer con nosotros, sino que siendo tentado en todo. Y se compadece porque creo que Jesús sabe nuestra esencia, cómo está dañada, cómo nuestra naturaleza tiene esa condición de irse siempre hacia ¿qué? Hacia lo malo, hacia desobedecer a Dios, hacia alejarnos. Y acá estaba Sansón amando lo prohibido. ¿Por qué? Porque se enamoró de Dalila. Y Dalila no era una mujer del pueblo de Dios, era una mujer del pueblo extranjero, filisteo. Estaba poniendo su amor, su pasión en algo que sabía que tarde o temprano, como nos pasa a nosotros, hay cosas que las queremos ver como bien, ¿no? Yo me acuerdo cuando éramos con Marisol más chicos, más jóvenes, y siempre venían los chicos y las chicas, pero me gusta una chica de la escuela y yo la voy a ganar y la voy a traer para Cristo.
Y esos pensamientos que a veces tenemos de lo que vamos a hacer, que nunca logramos. Siempre decíamos, bueno, primero ganala, traela a Cristo, que se convierte y bueno, después. Porque te vas a ahorrar miles de dolores de cabeza. Le vas a ahorrar a la persona y te los vas a ahorrar vos. No dolores de cabeza, dolores del corazón, que te los vas a evitar vos y se los vas a evitar a la persona. Porque quien tiene conocimiento de estas cosas, ¿somos los hijos de quién? Que no debemos, traigo este ejemplo, de que no debemos unirnos en yugo desigual. ¿Por qué? Porque va a acarrear consecuencias, va a haber problemas. Claro, en el momento es lo que siento. Vivimos por lo que sentimos y no por lo que somos. Somos hijos de Dios, tenemos principios, tenemos convicciones. Y acá Sansón está amando lo prohibido. Abrió su corazón al mundo en lugar de guardarlo para Dios. Cuando le dice en el verso 17, le descubrió todo su corazón. Por eso te hacía la pregunta, ¿a quién estás descubriendo tu corazón? Si me acompañás, Santi, y en un ratito ya tenemos la Santa Cena también. La debilidad moral puede derrotar incluso al más fuerte si no hay vigilancia espiritual. ¿Escuchaste? La debilidad moral interna, esto que tiene que ver con la moral del hombre, puede derrotar incluso a quien que se siente más fuerte si no hay vigilancia espiritual. No podemos separarnos, somos cuerpo, alma y espíritu. Y nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu, ¿a quién le pertenece? No es que con el espíritu servís a Dios y con la carne servís a tu vida, lo que a vos te place. Somos completamente del Señor, cuerpo, alma y espíritu. Y debemos vigilar espiritualmente por nuestras vidas. Sansón como juguete de sus enemigos. ¿Qué fue lo que perdió Sansón para transformarse en juguete? Dos cosas. Tres cosas. Primero una que es, perdió su visión en dos sentidos. Perdió su visión espiritual. Perdió su visión de quién era. Perdió su visión de quién lo había llamado como libertador. Perdió su visión de quién le había dado la fuerza. Perdió su visión de a quién pertenecía. Pero también perdió su visión literal, porque le sacaron los ojos. Lo que perdió, su visión. Perdió su libertad. La libertad que tenía en Dios. Y a veces como creyentes no nos damos cuenta de esto. ¿No? Parece que no pasa nada. Una puerta que dejamos abierta, un pensamiento, una palabra, una actitud de la cual no nos arrepentimos, nos lleva a otra y se va haciendo un eslabón. Se va haciendo una cadena que va uniendo eslabones. Y cuando nos queremos dar cuenta, esas cadenas nos terminan atando. Nos sentimos imposibilitados. Y ahí está, Sansón perdió su libertad, se transformó en esclavo de su pecado, en esclavo de aquello a que le abrió el corazón. Por eso en esta mañana siempre te voy a decir, no tengas miedo, no importa cómo esté tu corazón. Puede estar re blanco, re radioso, porque el Señor está ahí a full, porque estás adorando, buscando, consagrado, pero tu corazón puede estar destruido, hecho triza, lleno de oscuridad, lleno de pecado, y aún así, déjame decirte, Dios no rechaza ese corazón. Dios quiere que ese corazón venga a Él, porque Dios no quiere agarrar ese corazón a martillazos. Dios quiere sanarlo. Dios quiere volver a darle libertad. Dios quiere volver a limpiarlo. Dios quiere volver a mostrarle su gracia y su misericordia. Claro, muchos te van a señalar y te van a juzgar, como la mujer que se acercó. Ah, esta. Y estaban esperando que Jesús también, que la señale, que la acuse públicamente. Cuando dijo el que esté libre de pecado, dice que Jesús se levantó, se paró, levantó la mirada y dice, ¿dónde están los que te acusaban? Vete, ni yo te acuso. Y qué bueno saber que tenemos un Dios así. Que no importa el estado en el que está nuestro corazón, lo importante es que se lo acerquemos a Él. Lo importante es que lo dejemos en sus manos. Claro, las consecuencias vienen. Porque si hay algo que te tengo que decir la verdad, es que hay consecuencias y consecuencias. ¿O no? Hay consecuencias que uno dice, ay, y sí, por ahí no va a tener no va a ser algo notorio, no, pero cuántas otras consecuencias que después uno las acarrea durante toda la vida y que fue fruto de una mala decisión, que fue fruto de haber caminado en desobediencia o en pecado. Y uno acompaña esa consecuencia, pero qué diferente es acompañarla cuando uno está en la oscuridad, herido, roto, hecho pedazo. Y qué importante es acompañarla cuando uno está con un corazón sano. Y se hace cargo de ese pasado, pero se hace cargo con Jesús.
Se hace cargo con un corazón sano, con una mente limpia, con un corazón transparente. ¿Qué perdió Sansón? Su reputación. Como héroe, se convirtió en burla. Versículo clave cuando cuando dicen que llamada a Sansón para que nos divierta. El hombre de Dios se terminó convirtiendo en payaso, de alguna manera, del enemigo. No dejes que el diablo se ría de vos. No dejes que el enemigo se ría de tu vida. Jesús te ama. Jesús quiere lo mejor, tiene los mejores planes para vos. El pecado no solamente esclaviza, también avergüenza. Lo que no se somete a Dios será usado por el enemigo para humillar. Para avergonzar. Al final termina clamando Sansón. Versículo 28. 3 versículos, 4 más te leo. Verso 26. Dice, entonces Sansón le dijo al joven que lo guiaba, una vez que dice, traigan a Sansón y le sirvió de juguete y lo pusieron entre columnas, dice, Sansón le dijo al joven que lo guiaba, porque no tenía ojos, estaba ciego, no, ni ciego, no tenía ojos. Dice, acércame hasta palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y de mujeres. Todos los principales de los filisteos estaban allí. Y en el piso alto había como 3.000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Verso 28. Entonces clamó. ¿Qué hizo Sansón? Cuando hablamos de clamor, hablamos de una persona que se rinde, que se humilla, que se arrepiente, que busca el favor, que busca la ayuda de Dios. Entonces clamó Sansón a Jehová y le dijo, Señor, Señor, acuérdate ahora de mí. O sea, no te acuerdes de Sansón, el anterior. Acordate de mí, de tu misericordia, de tu piedad. Acuérdate ahora de mí, Jehová. Acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Y dice que asió luego Sansón las 2 columnas del medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellas, sobre su mano derecha y sobre su mano izquierda. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda la fuerza, con toda su fuerza, y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante toda su vida. Claro, las consecuencias, Dios le dio esa fuerza, Dios le permitió un último suspiro. Es la historia de Sansón, es la historia detrás de la cruz o del otro lado de la cruz. Dios le permitió, de alguna manera, a pesar de su caída, él clamó, le dijo, Señor, acuérdate de mí. Y el Señor, de alguna manera, le dio una oportunidad más. Dice, Dios le dio la última victoria, aún antes de su muerte. Aunque hay consecuencias, el arrepentimiento verdadero puede mover la misericordia de Dios. Sansón fue llamado a ser libertador, pero como se había convertido en juguete de los filisteos por sus decisiones, pero aún así Dios no lo abandonó por completo. Quiero que te pongas de pie, porque Dios nunca nos abandona. Él está ahí esperando que te vuelvas. Él está esperando ahí que de alguna manera acerques tu corazón. No importa lo que los otros piensan, no importa cómo otros te señalan, te juzgan o recuerdan tu pasado. Lo que importa es que el Señor te ama. Lo que importa es que sepas que el Señor no te abandonó. No juegues, no negocies con tu fe. No cedas aquello que Dios puso en tu vida. No lo cedas por los placeres de este mundo, los placeres temporales. Cuida tu corazón. Y si has caído, recordá algo. Recordá que si aún estás en la cárcel de pecado, Dios escucha tu clamor. Porque lo hizo con Sansón. Y escuchó su clamor. Jesucristo nos prometió que si nos acercábamos a Él, lo hacíamos con un corazón ¿cómo? Rendido, humillado. Dice que Dios no rechaza. ¿Qué hace Dios? No rechaza al que se acerca a Él. Y qué importante es. Es para recordar cómo velamos. Es para recordar cuán despiertos estamos, cuán alerta estamos en nuestra vida espiritual. Podés estar, como te dije, con un corazón radiante, con dificultades, con problemas. Lo importante es que recuerdes en esta mañana que el Señor está ahí. Si te acercás, el Señor está ahí para abrazarte, no para juzgarte, no para perdonarte. Arrepentite, decirle, Señor, estas son mis miserias. Estas son puertas que dejé abiertas. Estas son cadenas que permití que me empezaran tal vez a atar. Pero en esta mañana quiero rendirlo todo a ti. Quiero rendirlo, quiero entregarlo. Quiero ser limpio, quiero ser sano. Quiero ser libertado, quiero ser libertada.
de aquello que tal vez siento que me daña, siento que me hace mal, o cuántas cosas que no sabíamos que nos dañaban. Pero cuando pusimos nuestros pies o cuando dimos un paso hacia Jesús, empezamos a descubrir en Cristo que son cosas que nos dañan, que nos lastiman, que el Señor quiere que renunciemos, que cambiemos, que Él quiere sanar en nosotros. Amén.